tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, la Casa de América en el Congreso del Futuro 2022, para este conversatorio Datos, Democracia y Vulnerabilidades en el Futuro Postpandémico. Contamos para esta sesión, para este conversatorio, con Raquel Jorge Ricart, investigadora del Real Instituto del Cano, que será la moderadora, con Ana Carrasco Conde, profesora de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y con Valerio Rocco Lozano, director del Círculo de Bellas Artes. A los tres, bienvenidos y muchas gracias por vuestra participación. Saludamos a los que nos acompañan aquí presencialmente, saludamos también a los que nos acompañan virtualmente desde Chile y de otros lugares de América Latina, en este Congreso Futuro de Chile 2022, en cuya programación Casa América se incluye por primera vez. En realidad es la primera vez que se participa en un Congreso del Futuro al mismo tiempo desde una institución europea. Es algo que nos llena de orgullo y de alegría. El Congreso Futuro, para los que no lo conozcan, es una iniciativa extraordinaria. Pude conocerla personalmente en mis años en Chile. Una iniciativa desde el Senado chileno que busca conversar, reflexionar, no solo con los participantes, sino también con los miles, centenares de miles, a veces incluso millones de espectadores a través de las redes sociales, sobre todo latinoamericanos, ahora también españoles y europeos, que reflexionamos de forma conjunta sobre el futuro de nuestra especie, sobre las complejidades de este presente, este tan extraño presente, que quizás no podíamos imaginar hace apenas 2 años, sobre las preguntas que nos atenazan, que nos están atenazando en estos tiempos. Un proyecto muy ambicioso, que en Chile tiene una enorme popularidad, que se extiende por el conjunto de su larga y amplia geografía y que, como digo, sentimos un especial orgullo de traer por primera vez aquí a España en la Casa de América. En efecto, al asumir la dirección de esta institución, hace unos meses conversé con mi equipo y empezamos a preparar la participación de Casa de América en el Congreso del Futuro. Y aquí estamos hoy día, en este salón de embajadores, con el público español, con el público latinoamericano que se va a conectar a través de la retransmisión del propio Congreso del Futuro. Ese espacio iberoamericano que reivindicamos, del que nos sentimos tan orgullosos y que es sin duda la razón de ser de esta casa. El lema de este año del Congreso de Futuro es aprender a convivir. Y cuando nos pusimos a reflexionar sobre qué tipo de sesión, qué tipo de evento hacer al respecto de convivencia y de futuro, creímos que era muy oportuno contar con la participación de pensadores, de gente que reflexiona, de filósofos. Creemos que la filosofía puede ser la disciplina que debe enseñarnos a comprender un poquito mejor el mundo, que debe enseñarnos a ser mejores, que debe, en estos tiempos tan complejos, tan deshumanizados, a veces enseñarnos a mirar al otro. También creemos que nos parece muy bien que se piense, que se reflexione en español, ese idioma común, ese patrimonio del espacio iberoamericano que además está lleno de talento pensante. Así nació este conversatorio, Datos, Democracia y Vulnerabilidades en el Futuro Postpandémico, en el que esperamos que nuestros 3 ponentes, con su lucidez, con su inteligencia, nos ayuden a comprender este presente pandémico y ese futuro que todos esperamos que llegue ya, ese futuro postpandémico. Creemos que las vulnerabilidades que están acompañando estos tiempos deben ser compartidas, deben ser conversadas, que esa es la vía posible y casi necesaria. Como decía Cervantes en el Coloquio de los Perros, la curación por las palabras. Así que hoy, día muy importante para esta Casa de América, nos vinculamos directamente con ese proyecto magnífico que comparte nuestros valores y empezamos con ellos, con el Congreso del Futuro, reflexionando juntos y escuchando la lucidez de unos ponentes brillantes. De nuevo, a todos ustedes que nos acompañan en Casa de América, a los ponentes, nuestro agradecimiento, a los amigos chilenos del otro lado del Atlántico. Estamos seguros que este será el principio de una estrecha colaboración, el principio de una hermosa amistad. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, agradecer de nuevo también la invitación, como en este caso como moderadora del panel, aunque sí que es cierto que ya he compartido muchas experiencias con Casa de América anteriormente, también como panelista. Y bueno, en primer lugar, para apuntar un pequeño protocolo COVID, cada vez que una persona intervenga podrá quitarse la mascarilla si lo desea, inmediatamente al terminar se la pondrá, ¿no? Para que no coincidamos. Bueno, yo creo que este tema que plantea el director de Casa de América, Enrique Ojeda, es muy interesante y sobre todo muy necesario por algo. Yo, que me considero una persona joven, siempre me gusta preguntar a mi familia, ¿no? Sobre todo a mis abuelos, y decirles qué es eso de los datos, ¿no? Qué es eso de la democracia y cómo afecta, o sea, cómo se puede hacer entender este tema desde un punto de vista intelectual, pero también desde un punto de vista práctico, ¿no? Y muchas veces la conclusión a la que llego, que creo que es un poco la razón de ser, ¿no? Por la que están estos dos ponentes de calidad y de excelencia, vamos, intelectual brutal, es la necesidad de explicar qué es, ¿no? Y el impacto sobre todo, y cómo nos afecta en nuestro día a día, ¿no? Que creo que es de lo que vamos a hablar a partir de ahora en esta hora y cuarto. Entonces, lo que estamos viendo actualmente, antes de ya daros la palabra, es que vivimos en un momento, bueno, algunos lo llaman posmodernidad, ¿no? Pero que vivimos en un momento de transición crítica, es decir, la pandemia lo que ha demostrado no es un nacimiento de un mundo de datos, ¿no? O sea, ha sido meramente una aceleración del uso de datos en muchos frentes, en la vida laboral, en la vida de nuestras casas, cuando hacemos videollamada, en el trabajo e incluso en el propio uso de redes sociales para quienes lo hagan, ¿no? Pero no solamente ha acelerado, también ha diversificado y además ha intensificado las formas de hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando pedimos cosas a casa, pedimos alimentación o pedimos que nos lleven un producto a casa, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de los datos muchas veces se concibe desde la perspectiva de la privacidad, que de hecho es uno de los pilares esenciales, ¿no? A la hora de entender el impacto de los datos en la democracia. Pero también hay muchos más aspectos, ¿no? Tanto a nivel de derechos, tanto a nivel de una reflexión filosófica, pero también no solamente en lo que es el caso individual, ¿no? De a ti cómo te afectan los datos en tu sistema democrático o en tu sistema no democrático. También es cómo afecta a la propia estructura pública que se supone, ¿no? Que te está proveyendo estos servicios del bienestar. Entonces, bueno, yo ya quiero limitarme a esto, pero sí que me gustaría que ambos ponentes hicieran una pequeña introducción, ¿no? Creo que sería muy interesante que Ana Carrasco Conde, que es profesora de filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, nos hablara un poco, ¿no? de ese impacto de los datos en la democracia, ¿no? Aquellas cosas que ha producido durante la pandemia, ¿no? Que de hecho ya lo hemos hablado sobre el negacionismo, y a posteriori con Valerio Rocco Lozano, que es director del Círculo de Bellas Artes, que él nos va a contar también una perspectiva interesante sobre la identidad de uno mismo, ¿no? Cuando utiliza datos. Así que con esto doy la palabra a Ana. Me quito la mascarilla y comienzo agradeciendo a Enrique, Raquel, a Ana, que no está aquí, a la Casa América, esta invitación para hablar en este congreso futuro y además hacerlo con Valerio Rocco, al que me une no solamente una amistad, sino también una profunda admiración. Claro, la manera de afrontar la importancia de los datos a veces se nos escapa, porque si, por ejemplo, alguien nos pidiera que enseñáramos de forma física algo íntimo nuestro, pensaríamos que nos están atacando o que hay cierto abuso. El problema con el uso de datos es que es un abuso y es un robo del que no somos conscientes y que ha implicado varias dimensiones, ¿no? Entonces, un poco para abrir el debate o abrir el diálogo, creo que habría que pensar en 4 puntos importantes, ¿no? Uno es, y tú lo has dicho muy bien, el elemento de la privacidad y el elemento de la privatización. Hay mucha privatización y cada vez menos privacidad. Y esto inicialmente nos podría parecer algo contradictorio, pero no es así, porque lo que estamos viendo es que la privacidad se considera un valor obsoleto, porque lo que prima es justamente la exposición, y curiosamente la exposición no se da en espacios públicos, sino que se da en espacios privatizados. Y esto es mucho más importante de lo que pueda parecer, porque la propia discusión, la propia discusión política no tiene una estructura pública. Recuerdo las comparecencias que utilizaban siempre plataformas privadas.
Estamos hablando entonces de que el espacio de la palabra, el espacio del diálogo está ya de suyo sesgado, está ya mercantilizado. Y esta mercantilización es importante porque al mismo tiempo que se privatiza y al mismo tiempo se quita la privacidad, encontramos una imposición tecnológica. También me parece esto interesante. Tú señalabas antes en tus palabras de comienzo que, claro, no sabemos hasta qué punto la pandemia ha acelerado algo que ya estaba ahí, y es verdad que ha habido un momento en los que los datos se estaban utilizando previamente a la pandemia, pero hay un punto importante en este uso de datos que tiene que ver con la modificación del algoritmo de Google en el 2004, que lo que hace es que esta imposición tecnológica haya propiciado justamente con la pandemia que estemos obligados a utilizar tecnología. Y esto implica algo que es tremendamente preocupante porque intuitivamente son contradictorios. Si la democracia tiene que ver con la capacidad de elegir, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con que puedo decidir qué es lo que quiero hacer y lo que no, ¿ustedes han probado a elegir que no quieren tecnología? No podemos tener esa opción. Hay muchísimas personas mayores que se están quejando porque no tienen acceso a unos servicios públicos porque no hay nadie. No estoy hablando ya de los bancos, sino de administraciones públicas. ¿Qué pasa cuando eres una persona mayor o no tienes determinadas competencias tecnológicas y estás obligado a utilizar eso? Entonces creo que lo que está propiciando esto es esa privatización, esa imposición tecnológica y una imposición tecnológica aún más peligrosa, porque se basa sobre todo en el capitalismo de la vigilancia, como muy bien ha desarrollado Carissa Belliz en este libro maravilloso de Privacidad es Poder. Un capitalismo de la vigilancia en lo que vemos que datos que se utilizaron para hacer negocio en ese cambio de algoritmo de Google que hablaba antes del 2004, ese capitalismo de la vigilancia ahora se ha utilizado para un marketing, y ese marketing también influye no solamente en el sesgo a la hora de comprar, sino cómo percibes la realidad. Y esto me lleva al cuarto problema. Y el cuarto problema es que pensamos, bueno, es que es verdad que hay un algoritmo y hay un sesgo, hay una cámara de eco. ¿Estamos seguros de que hay cámara de eco? Porque si hay cámara de eco, estamos diciendo que yo recibo continuamente una opinión que refuerza mi propia opinión, una opinión que ya tengo. Pero lo que estamos encontrando es que si se trata de un marketing, hay una modificación de las conductas y una modificación además, que esto es para la democracia mortal, que el acceso que tenemos a la realidad, según sea nuestra ideología, es distinto. Y si la experiencia que tenemos de la realidad es distinta, es imposible el diálogo político, es imposible. Tiene que haber polarización. Entonces creo que cuando no somos conscientes del uso de datos es porque está tan presente y está tan cerca que no estamos viendo cómo nos están quitando la capacidad de la intimidad, la importancia de tener datos privados, la importancia de decir que no quiero utilizar el móvil para todo. La importancia también que implica tomar decisiones y ser una persona autónoma, porque en el momento en el que modifican mi comportamiento para que yo tome unas decisiones u otras, entonces ni soy autónomo ni soy libre. Y si entonces, si no soy autónomo y no soy libre, realmente cuando voto yo, ¿es realmente democracia? Creo que se nos queda una buena batería de ideas, que luego ya me he apuntado 4 cosas que quiero preguntar. y entonces... Yo contesto con mucho gusto a la última pregunta de Ana. ¿Es esto una democracia? Pero antes de dar la respuesta, como ya además ha dejado el suspense, yo también quiero aprovechar, ¿no?, para agradecer a Casa de América, a su director, la posibilidad de estar en este conversatorio, de estar en el prestigioso Congreso Futulo de Chile, gracias también a Raquel. Y además quiero dar las gracias al contexto porque efectivamente me ha permitido algo extrañamente nuevo, ¿no? Y es que efectivamente con la larga relación, me voy a quitar la mascarilla, póntela tú, con la larga amistad, ¿no?, y relación académica que tenemos Ana y yo,
que recordábamos antes que Ana incluso me dio clase, ¿no? Y en la Universidad Autónoma de Madrid, pues que nunca habíamos podido conversar en un foro como este, o sea que es una enorme satisfacción poder hacerlo y además sobre un tema de esta importancia, ¿no? Y la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Es esta una democracia? Pues claro, la democracia se distingue, ¿no?, por toda una serie de factores en los que aquí ahora no voy a entrar, ¿no?, si es una sociedad abierta, pero una cosa fundamental es el equilibrio de poderes, ¿no? Y algo que caracteriza a la democracia es no solo el equilibrio entre los tres poderes de Montesquieu, sino ya desde hace pues, muchísimas décadas también la presencia, la copresencia de ese cuarto poder que ha sido tradicionalmente pues, llamado el poder mediático, ¿no? El poder mediático que tiene un poder en un doble sentido. Por un lado, tiene poder porque puede ser un freno, un equilibrio hacia los otros dos y, por lo tanto, puede controlar, vigilar, ejercer pues, una vigilancia entendida en un buen sentido. Pero, por otro lado, es un cuarto poder porque pues, tiene esa potencia, esa facultad de plasmar la opinión pública y, de hecho, crear la opinión pública, ¿no? Si hoy nos preguntamos si existe algo así como un cuarto poder, que yo creo que es constitutivo de una democracia, al menos como entendemos las democracias liberales pues, clásicas, yo diría que no, ¿no? Que esa función de formación de una opinión pública más o menos común, de ese suelo más o menos común dentro de las diferencias sobre la que se articulaba el debate público y las preferencias políticas, se ha fragmentado absolutamente, como decía Ana, y ha dado lugar a una enorme polarización, ¿no? Y esto afecta al tema de los datos, ¿no? Los datos pueden ser, y Ana los ha desarrollado hacia el principio, algo subjetivo, pueden ser algo que me define o me presenta, estos son mis datos, ¿no? Y téngalos, úselos, véndalos ahora mismo. Pero los datos son, no quiero caer aquí, además como filósofo hegeliano que soy, en lo que otro filósofo, Sellars, llamaba el mito de lo dado, ¿no? Que es esta idea según la cual habría unos datos más o menos objetivos y al alcance de todos, que luego serían procesados por nosotros para formarnos una opinión, pero si no nos ponemos muy exquisitos, lo que ocurre con los datos es más o menos esto, ¿no? Los datos son esas evidencias, esos por así decirlo, elementos compartidos del debate público, a partir de los cuales se pueden generar opiniones discrepantes. Pero para que dos personas se entiendan, tiene que haber un suelo común, tiene que haber unas reglas de juego, por decirlo con Wittgenstein, ¿no? Tiene que haber elementos de contacto que permitan la discrepancia. En ese sentido, quiero hacer también una pequeña introducción, ¿no? Un pequeño caveat sobre el concepto de posverdad, ¿no? y que evidentemente estará planeando sobre todo lo que digamos hoy, ¿no? Cuando se usa el concepto de posverdad y se tiende a decir que estamos en un momento donde pues, todo se ha vuelto fluido, donde ya parece no haber un suelo objetivo sobre el que basar las opiniones, corremos un riesgo, que es un riesgo, por así decirlo, profundamente conservador, incluso profundamente reaccionario, de estar implícitamente apelando a una época anterior, soñada, mitificada, a través de una nostalgia política, donde sí era posible, una época en la que sí era posible la verdad con mayúsculas, ¿no? Como si esa verdad filtrada por la televisión, los medios de comunicación tradicionales, los panfletos, los medios en los que estáis pensando antes de Internet, como si esos nos arrojaran una imagen absolutamente limpia y neutral de la realidad. Todos sabemos que ahí también había unos condicionamientos y, por lo tanto, lo que no hay que hacer es demonizar la posverdad para ensalzar implícitamente esa presunta época de la verdad con V mayúscula que nunca existió, ¿no? Pero dicho esto, lo que sí es verdad es que esta época, llamémosla de la posverdad, llamémosla de la fragmentación informativa, es terriblemente peligrosa, ¿no? Y en ese sentido, creo que son particularmente interesantes y preocupantes y alarmantes las redes sociales como proveedoras de datos, ¿no? O sea, si los datos son esa información, esa evidencia sobre la que formamos nuestra opinión, las redes sociales tienen una manera de ofrecernos esos datos en base a los cuales constituimos nuestra opinión y nuestra identidad que es terrible. Y algo ha aludido Ana al respecto al hablar de la cámara de eco, ¿no? Hay un sociólogo alemán llamado Waldenfels, que escribió un libro muy importante llamado Topografía de lo ajeno o Topografía de lo extraño,
según cómo se traduzca, donde él hablaba de 3 maneras muy básicas de relacionarnos con la alteridad, con lo que nosotros no somos, ¿no? Y los datos también son de alguna manera algo que no somos, ¿no? Es algo que se supone que está ahí separado de nosotros. Pero también de relacionarnos con el otro ser humano y tal. Estos 3 tipos de relación sería lo que él llamaba la identidad espejo, donde nosotros de algún modo buscamos en el otro o buscamos en el dato un refuerzo de lo que somos o de lo que pensamos, ¿no? Buscamos de algún modo un reflejo de nuestra propia opinión o de nuestra personalidad. La identidad muro, donde nosotros concebimos aquello que se nos opone, aquello que está delante de nosotros, sea el otro, sea el dato, como lo absolutamente distinto de mí y por lo tanto pues, nos comportamos de manera reactiva, de manera negativa. Y lo que él llamaba de algún modo la identidad puerta o la identidad puente, ¿no? Es decir, una sana combinación pues, de distancia y unión, ¿no? De capacidad de unir sin asimilar, ¿no? y esto sería para él pues, el modelo, por así decirlo, genuino en el que se puede crear verdadera alteridad y se puede tener un acceso a los datos que, por decirlo popperianamente, incluye tanto verificaciones como refutaciones. Nosotros somos abiertos a los datos, y hay veces que esos datos pues, estamos abiertos a refutarlos, pero hay veces que estamos abiertos a verificarlos, a aceptarlos, a incorporarlos. Bien, ¿qué hacen las redes sociales? Pues generan un efecto que ha sido llamado el efecto del muro espejo. Es decir, recoge lo peor de los 2 tipos de identidad o de acceso a la alteridad que acabo de describir, que serían, por un lado, el muro, ¿no? La mera negatividad, y por otro lado, el espejo, es decir, el vernos reafirmados en el otro. Nos dan, de hecho, la sensación de estar en una habitación parecida a esta, por cierto, o sea, en una habitación, en este caso no es pequeña, pero es limitada, que tiene espejos por todos lados, ¿no? Cuando uno está en una habitación cerrada con muchos espejos, tiene una sensación de infinitud, tiene una sensación de que esa habitación es muchísimo más grande, incluso infinita, y todo se refleja infinitamente, ¿no? Nosotros en las redes sociales tenemos, pero en realidad estamos encerrados en un espacio muy pequeño. Nosotros en las redes sociales estamos exactamente en esta situación. Creemos, cuando nos metemos en una aplicación, que tenemos esa plena libertad, como se ha dicho ahora, de transitar hacia donde queramos, de tomar las decisiones que queramos, de buscar a las personas que queramos, de elegir los contenidos. Nos sentimos de algún modo artífices de nuestro propio comportamiento en redes, pero en realidad lo que las redes nos devuelven es una y otra vez ese eco, como ha dicho Ana, o ese reflejo de lo que nosotros ya somos, ¿no? No evidentemente de manera pura, sino de manera condicionada por ese algoritmo que poco a poco intenta modificar ese propio reflejo. Pero lo que nunca tenemos es el acceso a la genuina alteridad. Y por lo tanto, nos desacostumbramos de algún modo, por un lado, a la diferencia, a la posibilidad de una diferencia genuina, y con los datos permiten cosas que habrían sido inimaginables hace unas cuantas décadas, ¿no? Hace unas cuantas décadas, cuando la conversación pública se daba en el bar o pues, estaba sometida a la gran discusión pública de los medios de comunicación tradicionales, si alguien decía que la Tierra era plana, pues enseguida venían 20 personas y le decían, pero tú estás chalado, ¿cómo que plana? ¿No? Pues mira, por esta razón, por esta otra, tal, te lo han enseñado. Y poco a poco se daba un proceso de convicción por muchos medios y eso de algún modo refrenaba las opiniones más alocadas o más disparatadas. Hoy en día los nichos de las redes, ¿no? De retroalimentación con ese efecto muro-espejo, hacen que haya habitaciones relativamente pequeñas, pero llenas de terraplanistas o de negacionistas que se creen en posesión de la verdad y que no encuentran refutaciones sólidas y potentes de sus tesis, ¿no? Entonces, las redes sociales yo creo que son un gran problema porque prometiendo falsamente un acceso a los datos infinito, en realidad nos están ofreciendo datos muy parciales y muy condicionados por lo que ya estamos buscando, por lo que ya pensamos. Ese efecto de eco que decía Ana. Y por lo tanto creo que el debate sobre datos y democracia y las vulnerabilidades que eso genera, tanto individuales como políticas, pasan en gran medida por la discusión de qué hacer con este entorno en el que ya se desenvuelve la mayoría de nuestras interacciones y eso además irá a más, ¿no?
Sí, la verdad que me parecen vuestras dos intervenciones muy interesantes, sobre todo porque hilan bastante, no tanto con preguntas que había preparado, sino con preguntas que ahora creo que son más convenientes, ¿no? Visto lo visto. Y mi primera pregunta va a ser un poco trampa y es la siguiente. Por ejemplo, ahora hemos visto que durante la pandemia, bueno, realmente ya existían antes comunidades de criptomonedas, ¿no? Que todos lo escuchamos, gente que se une en plataformas digitales donde intercambian no monedas corrientes, sino monedas que sean las criptomonedas. También se ha visto que durante la pandemia mucha gente, sobre todo gente adolescente o en países a lo mejor donde la tasa de soledad es mayor, se ha refugiado en foros de realidad virtual, ¿no? Que no necesariamente videojuegos, sino en foros de realidad virtual. Entonces, mi pregunta trampa es la siguiente. Si los datos, bajo la perspectiva que estábamos hablando ahora, son una trampa, ¿no? Para encerrarnos en nuestra mente, ¿creéis que cuando hablamos de estos foros de realidad virtual, de estas comunidades democratizadoras de criptomonedas, esto es una falsa ilusión o en realidad los datos también pueden abrir una nueva capa de espacio público? ¿O creéis que aún así sigue imposibilitando, ¿no? Esa capacidad de refutar al otro? ¿Qué pensáis? A ver, están saliendo muchas cosas aquí, ¿eh? De hecho, tenía varias respuestas y preguntas también hacia Valeria. Si quieres, luego volvemos a ellas, porque la verdad es que sí que hay temas que me gustaría hablar. Respondiendo a tu pregunta, Raquel, voy a retomar una de las respuestas de Valerio acerca de esa relación con la alteridad como muro o como espejo, o muro-espejo. Me vas a perdonar, pero yo plantearía otra opción distinta, y es que creo que, bueno, no quiero presentarme como lacaniana, con la necesidad del estallido del espejo para poder conformar quiénes somos, pero sí me parece interesante que tengamos en cuenta que no se trata quizá tanto de muro-espejo, sino como una lente distorsionada. Es como si lleváramos gafas, las famosas anteojos pulidos de Spinoza, ¿no? Entonces yo creo que lo que está sucediendo es justamente no que nos cerremos al otro o lo percibamos como amenaza, sino que hay una caricaturización que no siempre está basada en la realidad, precisamente porque ha habido una deformación. Sería un poco deformante. Hablabas de los espejos de esta sala, pues imagínate que son los espejos de una sala ¿cómo se llama?, de atracciones, que deforman lo que ves. Y esto me suena muy platónico. Te crees entonces que aquello que ves es lo que realmente es, ¿no? Y esto es interesante porque creo que deberíamos recuperar, Raquel, lo que significan los datos. Creo que cuando hablamos de la recolección de datos que continuamente estamos dando y no nos damos cuenta, podemos hablar de redes sociales, que es lo más fácil, pero datos también es... ¿Llevan ustedes un reloj que cuentan las pulsaciones? ¿Llevan ustedes un reloj que cuentan cuántos pasos dan? ¿Cuántas veces miran el móvil cuando tratan de responder un mensaje? Ese tipo de cosas son datos que generan perfiles. O sea, no es simplemente un dato que tenga que ver con que hay una cámara de eco que me refuerza. Es que se está construyendo un perfil y ese perfil hace que aquello que modifica la lente con la que yo veo el mundo tiene ya ese perfil. Y un perfil que no es tanto, como decía antes, para reforzar lo que yo creo, sino para modificar también lo que otros quieren que yo haga. Y esto vamos a pensarlo bien, porque es verdad que la tecnología puede ser buena o mala, no es neutral, esto es importante subrayarlo, pero hay un mal uso de la tecnología. Y en ese mal uso de la tecnología, nosotros, que se nos caiga ya la venda de los ojos, la tecnología no está ahí para nosotros, hace tiempo que no. Estamos nosotros ahí para la tecnología. Cuando tú das a acepto la cookie, o digo esto me lo instalo porque es gratis, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea, en la vida diaria alguien te da una Coca-Cola gratis y dices, ¿qué quieres? Pero en Internet no. En Internet te dices que sí, es que es gratis. Entonces no estamos dándonos cuenta de ese factor. Entonces, en respuesta a tu pregunta, Raquel, creo que lo primero es que efectivamente hay datos que son importantes, pero habría que ser consciente de cómo regular esos datos.
de unos datos que no se mercantilice con esa información, de unos datos que impliquen que cuando yo accedo al mundo a través de mi dispositivo electrónico, no esté ya sesgado de suyo. Entonces me parece que es importante recuperar esa noción de datos que está mucho más abierto de lo que pensamos y sobre todo que si queremos utilizarlos implica, y esto creo que es importante, ¿no? Implica que haya una regulación pública de ese uso, una regulación de los datos que no se dio. La tecnología, la legislación siempre llegó demasiado tarde, siempre empezó la tecnología, cuando ya teníamos el terreno muy comido. Y me parece interesante, ¿no? Hablaba antes de la distinción entre lo privado y la privatización. Y es muy perverso porque muchísimo dinero público se gasta en inversiones, por ejemplo, con la vacuna COVID, que era dinero público, y se ha utilizado para que ciertas farmacéuticas tengan la vacuna con patente. ¿Nadie se ha cuestionado que esto es un problema? ¿O el problema de que haya proyectos de investigación de dinero público que al final se nos exige que tenga transferencia de conocimiento de empresa privada? O sea, esta perversión que es, ¿por qué no se invierte ese dinero en que haya tecnología que sea limpia? Que cuando yo utilizo un buscador, no sea un buscador que me está recopilando los datos para venderme algo y para sesgarme. Que cuando yo utilizo una plataforma, porque no tengo más narices que utilizar diferentes plataformas privadas, cuyo nombre no voy a decir, que haya unas que sean públicas. A mí se me caía la cara de vergüenza y me preocupaba un montón. Las clases en la universidad pública las dábamos por plataforma privada. Y el momento en el que el gobierno también daba sus ruedas de prensa también era por plataforma privada. Entonces, ¿cómo podemos llegar a plantear una modificación distinta del dato del que hay? Lo primero que hay que hacer es regular, construir y dar caducidad a los datos, que los datos no se utilicen con fines lucrativos por parte de las tecnológicas. Me parece, ¿no? Claro, pero ahí sí que me gustaría añadir un punto, y aquí a lo mejor también puede contestar Valerio para hilar la conversación, que es la siguiente. Cuando miramos, muchas veces, ¿no?, se dice que el nacimiento de Internet o el nacimiento de plataformas donde la gente se juntaba digitalmente, ¿no?, era una forma de democratizar, porque las personas tenían independencia, encontraban un espacio nuevo para desplegar todas sus opiniones de forma libre, ¿no? Entonces, retomo un poco la pregunta porque, o sea, has añadido cosas nuevas muy interesantes y has respondido en parte a lo que había preguntado, ¿no? Es decir, vemos que estas nuevas plataformas se conciben como espacios de democratización o realmente es otra forma de mercantilizar y seguir privatizando lo que nosotros queremos que es el espacio público, pero de una forma mucho más individualista o en cambio encontrando una comunidad más alineada con nosotros? ¿Qué creéis? Yo pienso que hay una carencia de base común, ¿no? O sea, para que pueda haber democracia, para que pueda haber juego democrático, como he dicho antes, tiene que haber unas bases compartidas para que sea posible la comprensión, ¿no? Es decir, por ponernos muy pragmáticos, un mismo sistema de pesos y medidas, ¿no? Un mismo lenguaje, o sea, que seamos capaces de comprendernos, unos ámbitos a los que más o menos todos, de manera más o menos directa, podamos acceder, por ejemplo, para extraer determinadas informaciones, llámalo instituciones educativas, llámalo instituciones o entidades informativas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tiene que haber un medio común que posibilite la existencia misma, no ya de la comunidad, no ya de la democracia, sino de la comunidad política, que es algo previo a la existencia de la democracia. Entonces, creo que por aclarar, ¿no?, porque efectivamente estamos hablando de muchas cosas, creo que por un lado hay que diferenciar los datos entendidos como datos personales, ¿no?, que efectivamente son usados de manera mercantil, como bien ha dicho Ana, etcétera, por estos nuevos actores geopolíticos
que están adquiriendo pues, una riqueza inmensa, pero además muchísimo poder, ¿no? Y donde nuestras vidas y nuestra actividad diaria, etcétera, etcétera, son su materia prima. Y entonces esto es preocupante y esto genera unas formas de enriquecimiento y de asimetría desde un punto de vista geopolítico extraordinarias. Esto es, por así decirlo, nuestros datos, los datos personales, y nos preocupa por esta razón. Pero luego hay otros datos que son más básicos aún, si me apuras, que es, por ejemplo, la moneda. Tú has hablado antes de las criptomonedas, ¿no? El valor de algo puede ser discutible, ¿no? Que este vaso pueda costar, pues no sé, 10 o 20 euros o 2 euros, pues es algo discutible y en el ámbito de la sociedad civil y del mercado, pues es objeto de disputa, ¿no? Pero si no tenemos ni siquiera una referencia común, ¿no? De qué significa un euro, cuánto ganas tú, ¿no? O sea, es un ejemplo muy sencillo, pero digamos, me lo has propiciado al hablar de las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas, en el fondo, ¿qué generan? Generan criptocomunidades, ¿no? O sea, comunidades más o menos invisibles para la población, con promesas de enriquecimiento tremendo y, de algún modo, un apartarse de los sistemas oficiales de mercado, que, repito, nos pueden gustar más o menos, pero están allí para todos, ¿no? De igual modo que existe eso, también existen comunidades de intercambio, no ya económicos, sino de datos, de información, completamente al margen del sistema, que no pasan por ningún tipo de filtro, ni público, ni por supuesto privado, ¿no? Que, quiero decir, nos escandaliza mucho que no haya ese control público, pero a mí personalmente también me escandaliza que no haya un control privado, ¿no? Me escandaliza que estas compañías pues no filtren, no bloqueen, hasta casos muy raros, casos de flagrante mentira, manipulación, etcétera, ¿no? Pero que incluso los medios tradicionales, si me apuráis, como los periódicos, estén recurriendo abiertamente a la mentira y la desinformación únicamente para generar tráfico, el famoso clickbait, ¿no? El otro día había una noticia, hablando de datos, ¿no? En un periódico, porque se define así, ¿no? Cuyo nombre no voy a decir, en un periódico digital español, había una noticia, un titular, que era: Pedro Sánchez destituye al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y elimina el ministerio. Para los amigos que nos vean desde Latinoamérica, esto nunca ha ocurrido, es una noticia falsa. Y cuando uno pinchaba en la noticia, se leía: esto es lo que nos gustaría a muchos españoles que pasara, pero usted no lo verá por esta y por esta razón. Y esto en un periódico. No estamos hablando de un chat de Telegram, no estamos hablando de una página subversiva del Internet profundo, estamos hablando de un medio de comunicación. Que no haya un control público sobre, evidentemente, Internet, evidentemente estas grandes empresas, pero también lo que nos pilla más a mano, que como son estos medios de comunicación, a mí me parece alucinante, ¿no? Y que se escude este tipo de comportamientos en libertades personales o derechos civiles o la libertad de prensa, me parece sencillamente ridículo. No sé si quieres añadir algo. Sí, además es que estoy muy de acuerdo con Valerio. Yo que quería discutir hoy contigo, al final no vamos a poder. Claro, es que fíjate, has señalado cosas importantes, y es que, claro, hablábamos de la democracia, lo que hace falta para que estemos en un sistema democrático, hablabas del cuarto poder, y hay como 3 grandes guardianes que aseguran que el poder está bien encauzado y que estamos en democracia. Uno es la justicia, poder judicial, y el poder judicial lamentablemente en los últimos tiempos ha mostrado que tiene un sesgo ideológico importante. En segundo lugar, teníamos la prensa, y la prensa tiene un problema, y ese problema que tiene es que se financia a través de grandes compañías. Esto para empezar, ¿no? De ahí también la importancia de medios independientes, que eso también es importante, que están subvencionados precisamente con personas que aportan de su propio bolsillo, ¿no? Y la prensa además generalista, que muy bien, como tú señalabas, está muy vinculada al clic, ¿no? A darle al clic, porque son datos y porque es dinero. Entonces ya tenemos dos poderes, el judicial y la prensa, que no funcionan, pero es que hay un tercer guardián,
Y ese tercer guardián nos compete mucho a ti y a mí, Valerio, que es la academia. No es ninguna tontería. La academia es un guardián porque, o era un guardián, porque investigaba. Investigaba cosas raras, en principio. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué nos vale? ¿No? Pero los proyectos que se pedían, la financiación que se pedía, normalmente valoraba, esto Mario lo puede saber muchísimo mejor que yo, valoraba la originalidad y valoraba esa calidad del proyecto. Y ahora los proyectos académicos que se financian son aquellos que se pueden transferir a la empresa privada. Entonces, tú no le pidas a un investigador independiente, un investigador que aporte una investigación independiente sobre un tema que va a atacar precisamente el capitalismo de la vigilancia, la economía de los datos. Eso nunca va a pasar, porque necesitamos fondos. Entonces, si te investigas a eso, sabes que no vas a recibir fondos. Y eso me parece muy preocupante, ¿no? Hay un momento, tal y como yo lo veo, claro que Raquel, cuando hablamos de Internet, es verdad que Internet unió un montón de cosas, unió un montón de personas, que se hicieron comunidades, que posibilitó que personas que están en Chile y nosotros estemos conectados. Por eso decía que hay un buen uso de la tecnología. Pero la tecnología, aunque empezó de una manera, ha ido modificándose, ¿no? Antes hablaba de este navegador tan conocido, y ese navegador tan conocido empezó a funcionar precisamente utilizando el funcionamiento de citación académica. Cuanto más veces se cita un artículo, más importancia tiene. Entonces, este navegador diseñó un motor de búsqueda que se basaba en eso. Por no hablar, perdona Ana, sí, de una gran plataforma de venta de todo tipo de cosas hoy en día, que empezó como una plataforma de venta de libros. Exacto. Y de libros académicos, un poco en la línea que tú decías. Claro, lo que pasa es que al final se ha modificado, porque lo que se trata es de que tú des el clic para ser vendido a una fuente de publicidad. O sea, ya no se trata del interés de la búsqueda, se trata de ese elemento llamativo de la búsqueda, ¿no? Entonces, creo que estos elementos de desarrollo de estos navegadores o del uso de Internet han ido, precisamente porque no había regulación, precisamente porque la tecnología ha ido más rápido, ha propiciado esa manera de marketing del dato, esa manera de venta del dato, y esto es lo que me parece muy preocupante, que se ha infiltrado en los poderes políticos. Sí, ¿Puedo añadir una cosa? Perdón, un pelín y ya... Sí. Sobre esto justamente, y volviendo a la pregunta que tú hacías también sobre la democracia, ¿no? ¿Por qué es tan antidemocrático? ¿Por qué es tan malo para la democracia, en mi opinión, Internet en su época? Y yo soy usuario de redes sociales, pero sobre todo en la época de las redes sociales. Porque acostumbra a un trato con la diferencia de opiniones, que es profundamente antidemocrático. Porque pasa, o bien por el anonimato, ¿no? Y esto es otro tema que habría que hablar, ¿por qué es posible en las redes un comportamiento anónimo cuando no lo es posible en la vida real? Pero sobre todo un comportamiento tremendamente destructivo, ¿no? Es decir, ¿qué sería el equivalente en la vida real de bloquear en las redes sociales? ¿No? Tú has dicho algo que no me gusta. Pues entonces yo lo que voy a hacer es bloquearte, es decir, ni quiero que tú puedas saber nada de mí, ni quiero yo saber nada de ti, ¿no? Como una forma además de castigo, etc. Es una forma terriblemente violenta, nos hemos acostumbrado a ello, ¿no? Y nos impide lidiar con la diferencia. ¿Cuántas personas hoy en día ya son incapaces de sostener una conversación Exacto. con alguien que piensa de manera distinta? Vivimos en un país donde las redes sociales castigan cuando dos oponentes políticos no ya se sientan a hablar o a acordar, que eso ya me parece casi una utopía, sino incluso se dan buenos deseos, por ejemplo, porque uno se ha puesto enfermo o porque el otro se ha recuperado de una larga enfermedad, ¿no? O sea, a lo que estamos acostumbrados es esa exclusión, ese bloqueo, esa polarización. Eso se traduce en la vida real y es tremendamente nocivo. Pues justamente en lo de eso, yo tengo otra pregunta que creo que
En esta primera parte del debate lo que hemos hablado, ¿no?, es de la forma en la que las corporaciones privadas y el sector público se han relacionado entre sí, ¿no?, y qué ha sido del individuo como tal, ¿no?, dentro de ese prisma. Pero a mí me gustaría pasar a otra fase del debate, que es la siguiente, y sobre todo un poco enmarcado dentro del Congreso del Futuro de Chile, ¿no?, la generación joven. Es decir, muchas veces, y voy a ponerme otra vez en la piel de... voy a hacer una pregunta trampa. Muchas veces pensamos que todo el mundo utiliza redes sociales, pero en realidad no todo el mundo las utiliza. O sea, realmente nosotros, dentro de esta crítica que podamos tener, la hacemos porque estamos inmersos dentro de esas plataformas. Entonces, mirando hacia el futuro, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo creéis que la generación joven realmente es consciente de los impactos que tienen los datos, ¿no?, en las redes sociales, o ya si queréis lo ampliamos a otro tipo de aplicaciones, como lo del móvil, ¿no?, la frecuencia, si aprietas más rápido, si eres una persona más nerviosa o si tienes depresión, ¿no?, que lo pueden detectar también las empresas. Entonces mi pregunta es esa. ¿Cómo creéis que la generación joven puede ser realmente consciente de los impactos? Y no solamente desde una perspectiva individual, sino qué herramientas reales, factibles, necesita para que se lo cuenten. Porque yo siempre pienso en el ejemplo del cambio climático. O sea, yo soy una persona que me considero todavía joven, ¿no? Y recuerdo cuando era pequeña se hablaba de esto del tema del cambio climático. Y realmente las personas tampoco lo tomaban en tanta consideración, salvo que ya hubieras estado muy metido en el activismo social, ¿no?, de la temática. Luego ya se amplió la parte de las corporaciones con la responsabilidad social corporativa y luego ya fue el poder público el que empezó a integrar, ¿no?, toda la cuestión climática. Entonces, creo que la cuestión del cambio climático es un símil muy claro con lo que está ocurriendo a día de hoy, con los datos. Y yo creo que esto tiene incidencia todavía mayor en la generación joven, que dentro de 20 años será la generación adulta. Y los que decidirán en las escuelas, en los hospitales, en el poder político, en el judicial y en la prensa y el académico, todas las cuestiones relevantes para la sociedad. Entonces mi pregunta es esa. ¿Cómo creéis que realmente una persona joven puede ser consciente del impacto? Es decir, ¿qué herramientas veis? Preguntón. Es verdad que la generación joven hace un uso distinto de redes sociales, ¿no? Yo tengo dos hijastras de 18 y 17 y es verdad que hacen un uso distinto. Pero me gustaría un poco indagar en esta pregunta que has hecho, porque es verdad que no utilizan tanto redes sociales y son conscientes de la exposición, pero creo que no somos del todo conscientes de dónde se recolectan los datos, porque es lo que decía antes, que no solamente son redes sociales, es en el momento en que haces una búsqueda, es en el momento en el que pasas delante de una smart, ¿cómo se llama? La televisión está inteligente, ¿cómo se llama? Que sí, que cuanto más smart es la tele, más tontos somos nosotros, ¿no? Que eso es otra discusión que podemos mantener, ¿no? Entonces creo que hay momentos en los que no somos conscientes, ellos tampoco, de dónde se recolectan los datos. Pero tu pregunta es más tramposa de lo que parece. Porque es verdad que tenemos una generación que es joven, que se relaciona diferente con las nuevas tecnologías, por supuesto, y es mucho más consciente. De hecho, los grandes incapaces somos justamente esta generación, ¿no? Pero ¿qué formación están recibiendo? ¿Qué capacidad crítica están recibiendo? Hay muchas cosas que damos por sentadas. La democracia es una de ellas, pero también la capacidad de hablar con uno mismo, la capacidad de reflexionar, la capacidad de tomar distancia, la capacidad de contenerse, importante. La paciencia, maravillosa, virtud. Saber aburrirse. Saber aburrirse. Esta generación eso no lo tiene. Nosotros nacimos con ello de nacimiento y pensamos que era innato, pero no. Nos educaron en eso. Y cuando estamos muy nerviosos y nos damos cuenta de, oye, me has mandado un mensaje hace un minuto, no te puedo responder ya. Eso, nosotros percibimos la extrañeza, pero ellos no. Entonces creo que es importante recuperar otro tipo de educación. Una educación en la que no todo esté basado, parece que me lo llevo todo al terreno de la filosofía, ¿no? Que no todo esté basado en la utilidad. Las cosas más importantes de la vida no tienen que ver con la utilidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la educación es un fenómeno que no solo ocurre en España, ¿no? Sino que es un fenómeno tristemente mundial.
la pérdida de peso de las asignaturas, no solo la filosofía, sino todas las asignaturas humanísticas que nos proporcionan esas herramientas que, como nosotros efectivamente de algún modo nos han educado con ellas desde pequeños, pensamos que eran innatas, ¿no? Pero que desgraciadamente que siguen siendo muy útiles, ¿no? Y voy a poner aquí un ejemplo muy claro, porque además viene al hilo de responder la pregunta de Raquel, que es cómo se comportan o son conscientes de los peligros que comportan las nuevas generaciones en cuanto a las nuevas tecnologías. Pues yo, para contestar a la pregunta, utilizaría una distinción que no sé si esa joven generación entenderá después de no haber estudiado filosofía, porque apelaría a la clásica distinción de Isaiah Berlin y de tantos otros entre libertad negativa y libertad positiva, ¿no? O sea, las redes sociales son muy peligrosas en ambos aspectos, libertad negativa y libertad positiva. ¿Qué es la libertad negativa? La libertad negativa es la libertad liberal, por así decirlo, que de algún modo nos pone a salvo, nos protege de los abusos, sobre todo de los abusos públicos, ¿no? Que no puede entrar un policía en tu casa con una patada en la puerta. Eso es la libertad negativa, la salvaguarda de la esfera individual, los derechos civiles, etc. Y ahí, efectivamente, y voy a explicar qué es la libertad positiva. La libertad positiva, en cambio, es nuestra capacidad de intervenir en nuestra comunidad y de algún modo, plasmar nuestra voluntad, nuestras decisiones, de una manera más o menos directa, en el destino y en el futuro de nuestra comunidad, a través de la participación política, de la participación ciudadana y tal. Son dos tipos de libertad radicalmente distintos, hasta el punto de que Benjamin Constant los llamaba la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos. Pero ambas son indispensables. La actual situación tecnológica pone en riesgo nuestra libertad negativa, porque efectivamente nuestros datos, nuestra intimidad muchas veces más profunda está absolutamente expuesta y es utilizada para todo tipo de abusos y mercantilización, pero también lo está nuestra libertad positiva, es decir, nuestra capacidad efectiva, genuina, libre de actuar en comunidad y de formar una comunidad. Entonces, si no se tiene, por poner un mero ejemplo, ¿no? Si no se tiene la capacidad de comprender este problema, pues se cae en una situación, y quiero decir, el público español que nos esté viendo entenderá la referencia que hago, donde se plantean campañas electorales articuladas alrededor de un concepto de libertad que es muy fácilmente refutable desde el punto de vista de la gran tradición de la filosofía política, pero que si no se tienen las herramientas de conocer mínimamente qué ha significado la libertad en la historia del pensamiento, dan lugar a todo tipo de situaciones pues realmente extrañas desde un punto de vista intelectual, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de formar a ciudadanos críticos, ¿no? Eso, en la práctica, ¿qué significa? Pues que cuando alguien utiliza un concepto de una manera errónea, ser capaz de refutar ese uso, ¿no? Si yo digo, esta goma de borrar es muy bonita, todos son capaces de decir, esto no es una goma de borrar, ¿no? Si yo utilizo la palabra libertad para querer decir otra cosa, se debe ser capaz también de invalidar ese determinado discurso abstracto, ¿no? Y eso es crucial en la vida política y es crucial para preservar, como digo, nuestra libertad negativa y positiva. Así que estoy totalmente de acuerdo con Ana. La educación en filosofía clásica, en humanidades, pero también en filosofía aplicada al entorno digital, Exacto. que es un reto que tenemos que desarrollar, y nosotros los filósofos somos los primeros que estamos contribuyendo en ello, estamos investigando, estamos generando las herramientas teóricas con un duro precio, con un caro precio, porque la recompensa es, efectivamente, como decía Ana, la no financiación, el no reconocimiento del sistema cuando se plantean este tipo de investigaciones críticas, mientras que el sistema sí te premia cuando haces una investigación orientada, por ejemplo, a la transferencia a la empresa privada, ¿no? Entonces, pasa por la educación, pasa por la investigación, pasa por la educación en estos entornos tecnológicos. Luego hay una cosa que a mí me preocupa mucho, perdona Raquel que ibas a preguntar, pero es que me convenciendo, ¿no? Félix Duque, en una conferencia que dio en el Círculo hace un año, hablaba de que estamos en un momento de muchísimo individualismo sin individuos. Y esta imagen me parece muy potente, porque es verdad que hay cada vez mayor individualismo y en ese caso, cuando se habla de la libertad, efectivamente, entendemos que la libertad tiene que ver con que otro no me coacciona, con que otro no me influye a la hora de tomar decisiones, pero claro, hablamos de una impaciencia
hablamos de una inmediatez, hablamos también de falta de contención, hablamos también de que estamos expuestos continuamente, lo queramos o no, con cámaras de seguridad. Y eso imposibilita un elemento que Hannah Arendt llamaba el elemento de la oscuridad. Ya sabes que yo soy mucho de sombras y de cosas oscuras, ¿no? Y en ese sentido Hannah Arendt decía que curiosamente la oscuridad es aquello que nos propicia ese espacio en el que nadie me ve, esto parece Alejandro Sanz, ese espacio en el que puedo pensar y reflexionar y hablar conmigo mismo, ¿no? La famosa solitud de la que hablaba Hannah Arendt. Y es eso lo que nos construye como individuos, lo que nos da autonomía, lo que nos da capacidad de elegir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y creo que sería importante recuperar una tercera noción de libertad. Y es entender que el otro no es el otro no es algo que se diferencia completamente de mí, no hay un límite que el otro tiene que respetar o que yo tengo que respetar del otro. Creo que sería mucho más interesante que nos diéramos cuenta de que solo podemos ser libres con los demás. Entonces, dentro de todo lo que habéis comentado, o sea, ahora hemos hablado mucho de la educación, ¿no? De la necesidad de formarnos críticamente. Ahora, y me voy un poco ya más a la perspectiva más geopolítica, ¿no? Que es el campo en el que trabajo más. Vemos que la Unión Europea ahora mismo está haciendo regulaciones, ¿no? Para intentar frenar la dominación de mercado de las grandes plataformas tecnológicas que tienen las redes sociales que conocemos todos, ¿no? También para intentar que haya más transparencia, ¿no? en el uso de datos, para ver cómo realmente esos datos se utilizan, cuánto duran en el tiempo, si se eliminan, si caducan. ¿Creéis que, además de la educación, la regulación va a ser efectiva, al menos desde vuestra visión más de reflexión filosófica? ¿O creéis que realmente, es decir, tenemos que empezar por instrumentos de arriba, es decir, regulaciones, o el trabajo debería hacerse, por ejemplo, desde el nivel local, con organizaciones no gubernamentales, ¿no? Igual que empezó, por ejemplo, con las asambleas ciudadanas del clima? Yo pienso que por ambos lados, ¿no? O sea, en ese sentido yo soy un ferviente europeísta, yo soy por muchas razones europeísta, lo cual implica muchas veces también criticar la actual Unión Europea por muchas cosas que tiene, ¿no? Pero desde luego si hay ahora mismo una posibilidad de enfrentamiento político, ¿no? Y geopolítico a los males de esta situación tecnológica, etcétera, pasa efectivamente por la esfera supranacional y pasa por un consenso sobre una idea de ciudadanía, de una ciudadanía en la esfera digital, que creo que es algo que de hecho Europa puede aportar, porque no está tanto en la agenda de los gobiernos, ¿no? No está tanto en la agenda de los gobiernos nacionales, pero sí está como prioridad de la Unión Europea y creo que si nosotros somos capaces por abajo, como tú decías, de concienciar a la población sobre la importancia de preservar esa libertad negativa y esa libertad positiva y esa libertad republicana, ¿no? A la que se refería Ana en el sentido de ser libre con los demás, esa triple libertad que tiene que ser preservada también en el entorno digital, es algo que puede llegar a entusiasmar a la población y puede llegar a concienciarles, como puede ser el cambio climático con la comparación que tú decías antes, ¿no? Y, por lo tanto, de manera, por así decirlo, correspondiente o simétrica, reforzar también a unas instituciones europeas que no pasan por el momento de mayor adhesión social en los países y hacer de ellas el adalid o el campeón de esta lucha que, desde luego, a nivel local, a nivel nacional, está absolutamente perdida, pero que a nivel internacional y a nivel europeo se puede hacer. O sea que yo creo que ahí la Unión Europea no solo tiene posibilidades de ganar, las únicas que existen, sino que también tiene posibilidades de, en esa lucha, reforzarse y ganar adhesión de los ciudadanos. O sea que me parece muy inteligente. Muy de acuerdo con Valerio. No es una pregunta en la que no estamos de acuerdo, por favor. Sí que hubo un intento de regulación de datos en el 2004, en el 2000 en Estados Unidos, pero que se vino abajo con el 11S. Y curiosamente con la pandemia ha vuelto a haber un problema con respecto a los datos y esa regulación, ese intento de regulación. Y yo creo que tiene que ver con que estamos manejando una oposición que no es tal, la de libertad y seguridad. Hasta donde yo sé, lo contrario a la seguridad es la inseguridad. Hasta donde yo sé. Y lo contrario de la libertad es la esclavitud, no es la seguridad.
Entonces creo que hemos cedido muchos datos. Evidentemente nadie iba a decir que no a los datos en un momento en el que estamos en crisis sanitaria, pero hubiera sido bueno pensar si la situación excepcional había posibilidad de revertirla. Si todos los cambios que ha habido en esa cesión de datos se podían revertir de alguna manera una vez que la pandemia más o menos esté encauzada. También se manejó otro bulo, según el cual un país cuyo régimen político conocemos bien, como es China, había conseguido tener cierto control sobre la pandemia precisamente gracias al uso de tecnología, y en realidad de tecnología de vigilancia me refiero. Y nadie pensó que se estaban haciendo test masivos y pruebas masivas, ¿no? Eso no tenía nada que ver, ¿no? Entonces me parece que es importante que nos damos cuenta que hay las oposiciones, como esa de libertad y seguridad, y que ese intento de regular los datos venga dado precisamente por uniones, por formaciones transnacionales, como decía Valerio, pero también de forma local. Creo que es importante, ¿no? Y también de forma individual, que nos demos cuenta cuándo estamos dando datos y si nos merece la pena. A lo mejor no nos merece tanto la pena. Hay una cosa que me llama mucho la atención que tiene que ver con el día a día, ¿no? He visto que hay neveras, frigoríficos, que si te falta algo en la nevera, te hace la lista de la compra. Esto me fascina. ¿Es necesario? O sea, ¿realmente es necesario? Y creo que es importante que tengamos en cuenta que lo cómodo no es siempre lo mejor. Es cómodo que yo todos los días coma pizza. Muy cómodo es, pero muy sano no es. Entonces, que tengamos en cuenta que cosas que nos parecen cómodas a nivel tecnológico repercuten muy negativamente a largo plazo, ¿no? Y sobre todo, que tengamos la capacidad de querer recuperar y luchar por nuestra privacidad. Porque el hecho de que tengamos privacidad no significa que tengamos que ocultar nada. Significa que tenemos derecho a estar a oscuras un rato, ¿no? Y que esa capacidad nos mueva. Una concienciación precisamente que hablabais del cambio climático que tenga que ver con eso, con bases, pero con bases que se vayan conectando nodularmente con instituciones y con intentos de cambio, ¿no? Y que no se aprovechen crisis, como decía antes, el 11S o la pandemia, para volver otra vez a dar rienda suelta al descontrol de datos. Pues justamente te tomo la palabra, más bien la frase que has dicho de que la privacidad no es estar en la oscuridad, sino básicamente respetar tus derechos. Y pensando en esa perspectiva de futuro, ¿no? Me gustaría ya hilar la última pregunta para que cada uno dedique un minuto por respuesta a, dentro de este Congreso del Futuro de Chile, ¿cómo creéis que debemos, o sea, cuál creéis que es el reto inmediato para el futuro? Para el futuro, en un minuto. ¿Tenemos 10 minutos para pensarlo? El reto inmediato. O sea, ¿qué habría que hacer mañana? Yo me voy a arrancar. Venga, gracias. Sí, a ver, yo creo que hay una de los muchos males que hay, porque claro, esto es un congreso, ¿no? Por lo tanto, tampoco voy a decir, vamos a acabar con el hambre en el mundo, vamos a... Es decir, algo que suponga un reto intelectual. Creo que pasa por cierta reevaluación de la tecnología y de la digitalización en conexión con el término crucial de nuestro tiempo, que es el término innovación. Vivimos en una época donde la innovación es cada vez más sinónimo exclusivamente de tecnología y digitalización. Esto es peligroso porque, por un lado, refuerza de manera clarísima la tecnología sin más, acríticamente, pero por otro lado porque oculta e invisibiliza todas las otras formas de innovación que a lo largo de la historia han existido, muchas de las cuales pasan por formas no técnicas de innovación, sino humanísticas, artísticas, culturales, filosóficas. Y yo creo que un mundo y una sociedad que no es capaz de comprender que es muy innovadora la filosofía, que su capacidad de cambiar las preguntas, de transformar el punto de vista, de enfrentarse de manera crítica a las cuestiones, o por no hablar del arte, de la cultura, etc., es un mundo tremendamente más pobre y sobre todo más vulnerable a ese abuso incontrolado de la tecnología, sin llegar a ser tecnófobos, pero dándole también esa dignidad innovadora y transformadora a unos saberes, como son las humanidades, sobre las que se ha construido al final nuestra civilización. Ana.
En un minuto. Yo puedo ¿O decir dos? idem, puedo decir idem. De nuevo de acuerdo con Valerio, creo que es importante que tengamos cuenta que hay una mala tecnología y hay una buena tecnología. Y tenemos que ser capaces de cribar cuál es la buena y cuál es la mala. También tenemos que darnos cuenta de que si vivimos en un sistema democrático tenemos que tener la capacidad de poder elegir si queremos utilizarla o no. O sea, que hay una alternativa no tecnológica, no tanto en el sentido de humanidades, con el que estoy completamente de acuerdo contigo, Valerio, pero también a nivel práctico. O sea, que si yo quiero hacer una gestión burocrática, no tenga que estar obligada a esa imposición tecnocrática. También sería interesante, ya para mañana, intentar separar de una vez por todas cómo damos más importancia a la imagen en redes sociales, a la imagen de la foto, de ser el primero en ser fotografiado y centrarse un poquito más en lo que trabajas a oscuras, aunque nadie te vea, ¿no? Por recuperar la broma que he hecho antes. Me parece que es importante que empecemos a trabajar en una sociedad que intenta volver a recuperar una imagen del ser humano como ciudadano y no como usuario. Vale, pues la verdad que con esto ya vamos a concluir. Simplemente quería añadir unas líneas. Creo que este panel nos ha traído muchas ideas y, como dice McHoney, la ilustración en la era digital, pero yo creo que ha traído varios puntos sobre la mesa. El primero es la perspectiva del individuo en esta cuestión de los datos y la democracia. La segunda, la responsabilidad del espacio de lo público, ¿no? Para abordar bien la dualidad espacios corporativistas individuo o bien individuo e individuo, pero yo creo que ha traído otro punto añadido muy interesante, que es el siguiente, que en primer lugar, y justo al hilo del último que estabais diciendo, parece que la única forma de existir es cuando estás en redes sociales, o sea, lo digital es una forma de reconocimiento social, como decía Zygmunt Bauman, ¿no? El sociólogo en la modernidad líquida. Y ya para terminar me gustaría decir una frase que creo que en esto estamos todos y todas de acuerdo, que es que no hay que ser ni tecnopesimista ni tecnooptimista, hay que ser tecnoresponsable. Y espero que con este panel los compañeros y compañeras de Chile estén disfrutando de todo el programa del Congreso del Futuro de Chile y que podamos compartir más eventos en el futuro. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias.